Bueno, yo creo que vamos a empezar ya porque esta sesión es un poquito larga. Entonces, arranquemos de una vez, ¿les parece? Bueno, profe. Listo, bien, qué chévere, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Porfa, me confirman si ya están viendo ahí el PowerPoint, No, señora, aún no. ¿no? Ahora sí. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Todo bien, gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy acerca de lo que son los aspectos que hay que tener en cuenta en la planeación tributaria. Y digamos que esta tiene un fuerte componente teórico con algo de análisis y digamos que ese va a ser la última parte teórica porque ya de aquí en adelante nos metemos con eh, puro tema de ejercicios, ¿listo? Entonces, en esta ocasión, bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de lo que son eh, los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de realizar una buena planeación tributaria. ¿Por qué? Porque es que con el tema de la planeación tributaria se pueden presentar muchas situaciones. Puede ser que haya un cambio en la normatividad, ¿sí? Que hayamos hecho una planeación tributaria y en el camino algo nos cambien y eso puede afectarnos la planeación tributaria. Entonces debemos tener en cuenta muchos aspectos. Y, por ejemplo, para poder definir una adecuada planeación tributaria, eh, digamos que hay que hacer un buen estudio del entorno tanto político como económico y social del país y digamos que de la parte física en donde está ubicada la empresa, ¿ok? Hay que realizar ese estudio, ¿ok? Revisar todo ese entorno político que rodea a la organización, el entorno social y el entorno económico. ¿Por qué? Porque algo puede cambiar. Hay que tratar de anticiparnos a ver si eso que se está planeando que va a hacer eh, puede llegar a salir en contra, puede llegar a jugar en contra a la empresa, ¿ok? Por ejemplo, qué sé yo, alguna normatividad. Bueno, ustedes son, digamos que trabajamos en una empresa petrolera y de un momento a otro se empieza a escuchar que ya las empresas de extracción de petróleo se van a acabar porque ahora todo va a cambiar, ya no se va a empezar a seguir trabajando con petróleo, sino que vamos a trabajar de ahora en adelante eh, utilizando como energía el hidrógeno. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Sí? Entonces, ¿será que me conviene seguirme quedando en ese país que está haciendo toda una labor para cambiar de energías fósiles a energías renovables, a energías amigables con el medio ambiente? Entonces, yo tendré que empezar a mirar y a determinar para dónde se está dirigiendo esas nuevas tendencias en cada uno de los países en donde la organización está y con base en eso poder decir, miércoles, aquí no va a durar el negocio, aquí el negocio va a ser de un mediano plazo únicamente y después tenemos que migrar a otro lado. ¿Por qué? Porque ya no va a seguir siendo rentable. Obviamente, pues esto es un ejemplo muy traído de los cabellos. Apenas se está empezando a trabajar digamos que utilizando como generador de energía el hidrógeno, pero pues todavía falta muchísimo y aunque ya en Corea del Sur hay vehículos que se mueven a través de, bueno, utilizando como combustible hidrógeno, pues todavía falta que se desarrolle toda la industria alrededor de eso, ¿sí? En donde van a recargar eh, yo no sé si es usa baterías, el hidrógeno, eh, y todo lo que debe venir alrededor de eso. Entonces, digamos que no es una cuestión que sea de corto plazo, pero sí hay que empezar a contemplar ese tipo de situaciones. Entonces, debo analizar perfectamente el entorno político, social y económico en donde está ubicada la organización, ¿ok? Y digamos que una vez hecho ese estudio nos va a permitir prever los posibles cambios que puedan generar efectos negativos por, de pronto, desconocimiento de las leyes, ¿ok?
Se determinó que en Colombia se cuenta con diversas alternativas legales que permiten, digamos que, obtener unos beneficios tributarios, obviamente, pues dependiendo de la actividad del inversionista o del negocio, digamos que va a poder acceder a unos beneficios y a otros no va a poder acceder, pero van a haber siempre beneficios que hay que estudiar, que hay que conocer para poder determinar si podemos aplicar a ellos o no. Y resulta fundamental la planeación tributaria debido a que pretende conocer con antelación las consecuencias fiscales de las decisiones individuales y poder actuar de una forma mucho más rápida, mucho más idónea. ¿Listo? Es por eso que la aplicación de una adecuada planeación tributaria pues, va a representarle a la organización eh, una herramienta esencial. ¿Por qué? Porque digamos que le va a permitir aprovechar al máximo los beneficios tributarios, aprovechar al máximo algunas exenciones, aprovechar al máximo algunas tarifas especiales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se logra ganar con la planeación tributaria. Entonces, digamos que esa planeación tributaria tiene esa característica que va a jugarnos siempre a favor. Pero bueno, digamos que desde si esa planeación se hace de una manera juiciosa y bien estudiada, va a jugarnos a favor. Si vamos a hacer una planeación tributaria por salir del paso, pues posiblemente lo que le vamos a decir a la empresa es, mire, aventúrese a un escenario de riesgos más elevados, porque posiblemente si no se conocen bien esos beneficios y su fecha de vigencia, entonces, pues de pronto yo ahí voy a poder cometer un error y lo que voy a hacer es que en lugar de generarle unos beneficios o, por ejemplo, hacer que la empresa pague unos impuestos mucho más justos, yo estaría más bien casi que haciendo que esa organización corra el riesgo de caer en sanciones y en intereses sobre esas sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, debo tener mucho cuidado porque la planeación tributaria no se hace de la noche a la mañana y requiere un especial cuidado y conocimiento tanto del entorno del negocio como de la parte tributaria a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, después de esa introducción, vamos a dar una vista rápida con un gráfico que es muy diciente. Digamos que con el paso del tiempo, el gobierno colombiano ha venido realizando innumerables reformas en todo lo que es el ámbito tributario en nuestro país, con un único propósito y es el de perfeccionar el recaudo de los impuestos en nuestro país. Sucede que en Colombia, como en cualquier país en vía de desarrollo, la carga tributaria que deben enfrentar las diferentes empresas pues, resulta ser un factor decisivo a la hora de poder diseñar sus estrategias de negocios. Eh, esa carga tributaria puede definir si se lleva a cabo o no una determinada actividad de negocio, dependiendo de su rentabilidad. ¿Por qué? Sucede que puede suceder que todo se vaya en pagar impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hice un adecuado análisis o un buen estudio de ese mercado. Y de pronto estoy incurriendo en pago de más impuestos sobre la renta, sobre industria y comercio, qué sé yo, impuesto al patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que planearlo muy bien. Y ante esa situación, la planeación tributaria, digamos que viene a surgir como em, como ese conjunto de estrategias que una empresa adopta con una característica muy especial y es que lo hace en forma anticipada para poder llevar a cabo sus actividades económicas y obtener el mayor rendimiento. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, aquí vemos en esta imagen, voy a colocar aquí algo que me ilumine. Ay, no me lo deja, no me lo deja usar. Ay, perdón. Aquí ya, listo. Entonces, aquí en este diagrama tenemos un análisis de lo que han sido las diferentes reformas tributarias. Entonces, nótese, por ejemplo, y digamos, este gráfico es muy diciente en todos los aspectos. Aquí el autor lo que hizo, esto es un análisis que hizo la CEPAL
en Latinoamérica, analizando específicamente la casuística colombiana desde el aspecto tributario. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Para poder hacer un buen análisis, dividieron las diferentes épocas en las que ha habido una reforma tributaria. Entonces, la dividieron en tres momentos. La primera es en un momento denominado reforma del Estado y apertura, en otro denominado ajuste y crisis y en otro auge primario. ¿Ok? Digamos que en este lapso de periodo, en este lapso de tiempo, se han creado, mire, todo esto son reformas tributarias. Del año 86 al año 2016 se han generado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 reformas tributarias, es decir, una cada 2 años. ¿Ok? Y eso habla mal de la parte tributaria de un país. ¿Por qué? Porque si cada 2 años usted tiene que cambiar, es porque algo ha venido haciendo mal y busca el momento adecuado para corregirlo. Y por lo general es cada 2 años. Entonces, partiendo de esa clasificación que se hizo en 3 momentos de tiempo, ellos hicieron un análisis y lograron determinar, analizaron reforma tributaria por reforma tributaria y detectaron 5 ejes en los que se mueven esas reformas tributarias. La primera de ellas es este cuadrito, que son estos cuadros que están acá arriba, ¿sí? Estos que estoy resaltando, hacen referencia a la sustitución de impuestos a la actividad externa. Esta X hace referencia a la equidad y neutralidad, o sea, estas X moradas que están acá, eso hace referencia a que en esa reforma tributaria de ese año, digamos que se le dio mucha importancia a la equidad y a la neutralidad. En el otro, el punto naranja, hace referencia a que se le dio mucha importancia al incremento del recaudo para el equilibrio fiscal, y mire que ha sido la constante, ¿ok? De esas 30 reformas, en 2, 4, 6, 8, en 10 ocasiones, la tercera parte se ha ido tratando de buscar ese incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Siempre el gobierno ha estado en descuadre. La caja no le da, ¿ok? La otra, ¿esto cómo se llamaría? Es como eh, bueno, como ese identificador en la gráfica que nos muestra en qué año se hizo referencia o en qué año la reforma tributaria trató de atacar más ese tipo de conceptos. Y el triángulo significa una simplificación del sistema. Y han tratado, y créame, no ha sido que el gobierno no lo haya querido hacer, el tema de simplificar o por lo menos tratar de simplificar un poco lo que es el sistema tributario en nuestro país y lo ha hecho en 4 momentos. Este es un momento, en el año 2000 fue otro, en el 2006 otro momento y en el 2016 otro momento. ¿Sí? Siempre lo ha hecho de esa manera. Y el último aspecto es la competitividad y generación de empleo, que son estos asteriscos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se logra entender en esa gráfica? Lo primero es que, digamos que en la reforma tributaria del año 86, se buscó atacar 3 ejes con esa reforma tributaria. El primero de ellos fue la sustitución de los impuestos a la actividad externa, la simplificación del sistema y la equidad y neutralidad. Esto fue lo primero que se hizo en esa reforma tributaria del año 86. ¿Okay? Fue lo que buscó esa reforma tributaria. Pero mire que la del año 90 simplemente buscó la sustitución de impuesto a la actividad externa. Esta reforma tributaria solamente se enfocó en esa. La del año 92 buscó sustituir los impuestos a la actividad externa y mezclada con el incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Esto en el año 92, o sea, del año 86 al 92. Obviamente, pues este periodo se denominó reforma del Estado y apertura. ¿Por qué? Porque en este año, en 1990, en el 89 fue cuando mataron a Galán, luego entonces llegó Gaviria y tomó las riendas del nuevo liberalismo y lo eligieron como presidente y lo primero que hizo fue apertura económica y dañó toda la economía. ¿Por qué? Porque es que uno no puede llegar a, a darle un vuelco de 180 grados de una vez a la economía haciendo una apertura económica. Precisamente
los países que mejor conocen de temas económicos a nivel mundial, pues saben cómo hacer ese tipo de tratados y ellos no son bobos, ellos buscan su máximo beneficio. Entonces cogieron a Colombia en su primera apertura económica o en su primer tratado de libre comercio y lo que hizo fue eh, la embarró de principio a fin. Entonces dañó la economía, la lesionó tanto que hubo un fuerte incremento del desempleo en el país y hubo grandes inconvenientes a nivel nacional. Entonces tuvimos crisis energética, crisis de empleo y así sucesivamente. ¿Listo? Luego, en el otro periodo, en el periodo de ajuste y crisis, entonces, mire que se contemplaron ahí, fue un periodo del año 95 al año 2003, con toda una gran crisis atravesada en este lapso de tiempo, en donde debido al UPAC, pues digamos que la economía sufrió una crisis inmensamente grande. Primero, cientos de miles de familias perdieron su hogar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tasa de interés del UPAC se pegó una disparada impresionante y la gente ya no tenía cómo pagar las cuotas de sus créditos hipotecarios, llegando al punto en que prefirieron devolver esos bienes y seguir teniendo vida, así fuera pagando arriendo, pero no seguir teniendo ese yugo de, de tener que tomar una decisión cada mes si comemos o pagamos la cuota. Entonces, bajo ese precepto, pues fue mucho el daño que se le hizo a la economía. Obviamente, el sector de la construcción, que es de los que más jalona el empleo a nivel nacional, se vino al piso y llegó un punto en el que fue tantas las devoluciones de bienes inmuebles que el sector financiero ya no sabía qué hacer con todo eso, ¿sí? Entonces, digamos que fue un efecto en cadena, ¿ok? Fue bastante difícil, fue un tema que tardó un par de años en recuperarse y la solución que encontraron fue, no, ya matemos el UPAC y ahora el VR. Entonces, pues, esperando que eso no vaya a dispararse, esperando que eso lo tengan bien controlado, pero básicamente este periodo de ajuste y crisis fue eso, se vio encaminado o enmarcado por una gran crisis económica a finales de la década de los 90 y aquí pues ya digamos que en esta época la guerrilla ya venía cogiendo mucho poder, la guerrilla ya venía como teniendo, digamos que mucho poder militar y ya se hablaba entonces de las pescas milagrosas, todo ese tipo de situaciones que lo que hacía era que los demás países evitaran venir a Colombia, afectando el turismo. Obviamente, no venía inversión extranjera, entonces todavía los recursos se mermaban aún más y eso hacía que estuviéramos en un continuo descenso a nivel económico. Y por eso ahí, noten que en ese lapso de tiempo fue cuando más se trató de enfocar en este aspecto denominado el incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. El gobierno no sabía de dónde echar mano, ¿sí? Imagínense, de 5 reformas tributarias que hubo entre el periodo 95 al 2003, estamos hablando apenas de un lapso de tiempo de 8 años, perdón, hubo 5 reformas tributarias y de esas 5, 4 se enfocaron netamente en incrementar el recaudo para el equilibrio fiscal, o sea, buscar recursos para poder seguir operando el Estado. Y fue bien difícil. Lo otro que de pronto por ahí medio le apuntaban era el tema de la equidad y la neutralidad y por ahí algo de mirar cómo podían simplificar el sistema. Pero básicamente en ese lapso de tiempo de ajuste y crisis hubo 5 reformas tributarias y de esas 4 buscaban era plata. ¿Cómo obtenemos más recursos como Estado? ¿Listo? De ahí pasamos a lo que fue el otro periodo del auge primario. Aquí, pues digamos que fue cuando llegó su señor Uribe. eh, y digamos que al César lo que es del César, ahí hay que reconocer que cuando llegó, digamos que empezó todo el tema de mermar la guerrilla, empezó a sacar el ejército a combatirlo como debía ser, que no entiendo por qué anteriormente no lo habían hecho. Pues uno dice ahí, bueno, ¿será que era
que el ejército era cómplice, que el ejército era, le convenía, era benéfico para el ejército tener la guerrilla, pues llegó este señor y sacó todo el ejército, lo puso en marcha, lo metió directamente a la guerra, arrinconó a la guerrilla, dio golpes muy certeros y también digamos que un poco impulsado por la política por la política militar que implementó, en donde tenían que el ejército, cada batallón, cumplir con un mínimo de bajas, o si no, pues iban a tener fuertes llamados de atención, y de ahí pues todo lo que se ha venido conociendo después de eso. Entonces, en ese auge primario, digamos que ahí ya empieza como a verse la luz al final del camino. ¿Por qué? Porque ya la guerrilla estaba mermada, ya la guerrilla estaba tratando de sobrevivir, vivía muy escondida, muy arrinconada, y eso pues digamos que la tenía bajo control. Ahora, ahí había un gran problema y es que no solamente era la guerrilla, era también los paramilitares. Entonces, cuando llegan los paramilitares, pues llegó Uribe, entonces, ay, no, vamos a hacer un acuerdo de paz y cogieron a cualquier cantidad de personas y las metieron ahí como a hacerse pasar por paramilitares y pues ya sabemos todo lo que vino después de eso. Pero lo importante acá es cómo ese conflicto armado afectó el desarrollo económico del país. Le hizo una grieta inmensa y dañó la economía durante mucho tiempo. ¿Ok? Eso vino, digamos que, obviamente, en la medida en que el gobierno nacional empieza a desplegar fuerza militar, empieza a tener que comprar más armamento, empieza a alzar la mano y decir, venga, necesito ayuda de Estados Unidos, mándeme equipo, mándeme fuerza militar, porque es que esta gente se escabulle, no sé qué, con tecnología logran arrinconar a la guerrilla y de esta forma puede verse que empieza como un mejor camino para un país, ¿ok? Eso desde ese punto, viéndolo desde la guerra, porque pues hubo otros flagelos, pero básicamente lo de la guerra fue lo más importante y a lo que se orientó esos dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe. Obviamente en este periodo del auge primario se vio, digamos que hubo dos, cuatro, seis, siete reformas tributarias en un lapso de 10 años. ¿Sí? Bueno, 11 años. Siete reformas tributarias. Eso nos deja muy mal parados. ¿Sí? Mire, eh, de un año para otro hubo dos. En el 2005 una reforma, en el 2006 otra reforma, en el 2009 una reforma, en el 2010 otra, en el 2012, en el 2014. O sea, esto denota que hay desorden al interior de las finanzas del gobierno. ¿Ok? ¿Y qué buscaban esas leyes? Entonces, muchas se enfocaron en buscar recursos por medio de los tributos, ser más eficientes en el recaudo, que esos nuevos impuestos que estaban creando, pues tratar de cobrarlos al máximo y evitar la evasión de impuestos. También se buscó temas de competitividad y empleo. Si se dan cuenta, este tema apenas empezó a surgir desde el año 2005, comenzar a contemplar el tema de esta competitividad y generación de empleo en las reformas tributarias. Tuvo algo de auge el tema de buscar algo de equidad y neutralidad en la parte tributaria y por último algo de simplificación del sistema, pero nunca se ha conseguido esto. Esto ha sido trabajo perdido. ¿Sí? Esto nunca lo hemos podido entender, no sabemos qué pasó, por qué les ha quedado grande, pero bueno, ahí están varados, tienen ese chicharrón y esto es básicamente una radiografía de 30 años de reformas tributarias, 30 años de historia tributaria, de tropiezos y de levántese y continúe y vuelva y caiga y vuelva y levántese. ¿Por qué? Porque no se ha atacado lo que realmente está dañando la economía y es la corrupción. ¿Ok? Ese es un flagelo impresionantemente grande que solamente lo escuchamos en campañas políticas. Y yo no voy a crear impuestos y yo les voy a bajar impuestos. ¿Por qué? Porque es que todo se puede hacer únicamente combatiendo la corrupción. Y es cierto, si usted combate la corrupción, son 50 billones de pesos que está recuperando, que puede reinvertir en desarrollo de la nación y se va a ver la prosperidad. Pero acá, pues, prima siempre el interés particular sobre el general. Entonces,
Con esta radiografía, y no es por ser pesimista ni nada, pero imagínense lo que se va a venir con la nueva reforma tributaria. Y es apenas obvio, ¿ok? ¿Qué se viene en la nueva reforma tributaria? Pues cosas tan simples como para el año, bueno, se me fue la paloma con esa, ay, se me fue el nombre de esa, ay, lo que le iba a decir, mi chica. La renta presuntiva, casi que no, perdón por el bache. Esa renta presuntiva que ha venido disminuyendo, ¿sí? Estaba últimamente en el 1.5, ahorita la bajaron al 0.5 y va a desaparecer para el 2022. Me atrevería a decir, y no lo firmo en mármol, como decía eh, Santos, eh, que esa renta presuntiva la van a reactivar de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y digamos que la renta presuntiva tiene de pronto esa razón de ser como en un buen principio, y es, si usted tiene unos activos, usted los tiene que poner a producir, ¿sí? Usted no puede tener ese tipo de activos improductivos. Entonces, a eso hace referencia a la renta presuntiva. Ah, que no tuvo ingresos este año, entonces, con base en su patrimonio líquido del año anterior, págueme el 1.5 que está este año. Ay, ya no me acuerdo si fue el año pasado y este año es el 0.5. Con base en eso, entonces, le castiga el patrimonio líquido del periodo anterior. La idea era, pues, bajarlo a cero, no eliminar la renta presuntiva, porque en cualquier momento la tienen que reactivar y más bien, y es más fácil decir, ya no va a ser del cero la tasa de la renta presuntiva, sino va a ser de 2. Hubo una época en la que llegó a ser del 5% del patrimonio líquido. Entonces, es algo que lesiona demasiado las finanzas de las organizaciones. Pero, pues precisamente es debido a eso, a que es como una forma de castigar el tener esos activos improductivos. Entonces, bajo ese precepto, pues digamos que lo que se viene con la reforma tributaria que está planeando el gobierno es tratar de cuadrar caja, es decir, seguir mirando venga, ¿cómo hago esto? Borrar todas las entradas, chan, listo. Entonces, lo único que busca ahorita el gobierno es tratar de centrarse en el incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Esto es lo que va a buscar con la nueva reforma tributaria. ¿Por qué? Porque tuvo que dar subsidios a la nómina, tuvo que dar subsidios a, para gastos de manutención de las familias que menos favorecidas. Es decir, tuvo que meterse la mano al bolsillo para poder salir adelante de esta crisis, ¿ok? Crisis que pues nos va a dejar bien lesionados, pero que tenemos que mirar cómo evoluciona. Entonces, mis amores lindos, prepárense porque nos van a dar duro con esa reforma tributaria que se viene. Van a eliminar muchos beneficios, lo cual me parece sano en la medida en que vuelvan más simple, o sea, que empiecen a trabajar en este tema de la simplificación del sistema. Si esto no lo atacan, el problema va a seguir siendo la evasión y la ilusión. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es tan robusto. Bueno, robusto, uno hace, digamos que uno cuando dice robusto es porque algo es muy, muy fuerte, muy sólido, tiene buenas bases. El sistema tributario en Colombia no. El sistema tributario en Colombia es grande, pero paquidérmico, ¿ok? Es lento, es sonso, como que no se puede mover, como que para mover una pierna le pido el permiso a la otra. Así es nuestro sistema tributario y no avanza. ¿Sí? Entonces, estamos en un estancamiento tributario precisamente porque el sistema está ahí, está inerte, se ha quedado quieto durante mucho tiempo y no ha logrado dar el salto de modernidad que se merece el día de hoy. Eh, yo les había dicho que les iba a traer un caso de un comparativo de lo que es un país en Europa y nuestro Colombia en tema de recaudo. Y la verdad no lo preparé, pero para la próxima sesión sí les traigo ese caso porque es bien importante. Este tipo de análisis que estamos haciendo acá, esto vale la pena es compararlo con otro país para lograr determinar qué tan bueno, qué tan malo
es lo que cómo estamos haciendo nosotros acá en Colombia el trabajo. ¿Listo? Entonces, no sé, frente a esta gráfica, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo no quedó claro, porfa, me confirman. Bueno, aquí cabe anotar también que, si bien es cierto, se habla de este tipo de incrementos en el recaudo, eh, vale la pena aclarar que el PIB nacional es más o menos del orden de los 750 billones de pesos y por tema de impuestos apenas se están recaudando casi que 170 billones de pesos. Entonces, si alguien hace una operacioncita rápida y toma esos 170 billones de pesos, que es el recaudo, ay, me equivoqué aquí. Bueno, si alguien tiene de pronto una calculadora por ahí a mano, que yo me volví un 8, es que si me voy a buscar la calculadora, tengo que salirme de la presentación. Si alguien divide 170 entre 750, esa es la tasa de lo que está recaudando únicamente el gobierno por tema de impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Con toda esta crisis, posiblemente nos van a meter IVA a la canasta familiar. ¿Sí? Y así que nos toca irnos preparando porque eso se viene porque se viene. Igual lo han tratado de meter desde hace tanto tiempo y pues ahorita van a encontrar el papayazo perfecto para hacerlo. Pero como no va a lograr tener muy buena, digamos que no va a ser un incremento exagerado, eh, le va a tocar al gobierno empezar a vender activos para poder para poder tapar ese hueco fiscal que tiene en este momento. Entonces va a volver a salir entonces la venta de Isagen, todas esas empresas del Estado van a salir al mercado más acciones de Ecopetrol, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que salir a buscar más recursos. No todo se puede recuperar o no todo, digamos que se va a destinar o se va a pretender obtener esos recursos de la parte impositiva al colombiano, porque se sabe que eso no va a llegar al máximo, es decir, no llega a ser ni siquiera bueno, no sé si el 20%. Bien, nadie me ayudó a hacer esa división. 170 dividido 750. Eh, 0,23. ¿Cuánto, perdona? 0,23. Perfecto. Imagínense, solamente de todo el gasto, de todo el PIB, el gobierno nacional cubre apenas el 23% del PIB con impuestos. El resto tiene que ser con venta de empresas, con importación, con las exportaciones de las rentas extractivas, todo ese tipo de cosas. Entonces, dése cuenta que el 23% es muy bajo para el recaudo tributario. ¿Ok? Por eso, la reforma tributaria que se viene con esteroides, viene con todos los juguetes para meternos la mano al bolsillo como sea. ¿Ok? Oye, muchas gracias a los que me ayudaron con la división. Entonces, básicamente las leyes tributarias no solo están comprendidas por obligaciones, no solamente están comprendidas por sanciones, sino también por beneficios fiscales. Y esos beneficios pueden ser disfrutados, entre comillas, por el contribuyente. Beneficios como exenciones, ¿sí? Exoneraciones, escudos fiscales, vacíos legales, que esa es la famosa ilusión, y todo eso trae como consecuencia un ahorro en la liquidación de esos impuestos por parte de las personas. Entonces, más adelante, bueno, ahorita les voy diciendo qué más seguimos avanzando en el tema. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Vamos a pasar con el siguiente slide. Se me perdió el mouse. Sí, listo. Entonces, vamos a hablar acerca de la teorización de la planificación. Inicialmente, debemos abordar el tema de planificación, como esas acciones que son llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de diferente índole. Y básicamente son actividades que siguen un conjunto de pasos que se establecen inicialmente
y hacen uso de diferentes expresiones, de diferentes herramientas, es decir, que casi que concibe el plan para que después sea llevado a cabo. Es decir, se hace algo escrito, se dice digamos que cómo lo diseñamos, cómo lo vamos a estructurar y lo ponemos en marcha para poder obtener los objetivos que nos hemos trazado. Y en ese contexto, a las organizaciones no les basta con permanecer estables para conservar su posición. Eso ya no es ya no es una ventaja, ¿sí? Por el contrario, deben las organizaciones tener en cuenta el entorno en que se mueven, prever esos posibles cambios de ese entorno en donde están ubicadas y tratar de anticiparse a ellos y por ende, pues poder estar como a la vanguardia al momento de diseñar su propia proyección en el futuro. Y de esas nuevas necesidades es donde surge la noción de estrategia, un vocablo que es de origen griego, creo que es, que, bueno, si no es griego, por lo menos procede del ámbito militar, ¿sí? Y que básicamente, cuando se implementa esa parte de estrategia en el ámbito de las organizaciones, tiene tres proyecciones íntimamente conectadas que son el pensamiento estratégico, voy a prender aquí esta otra lucecita, el pensamiento estratégico, la gestión estratégica y la planificación estratégica, ¿ok? ¿Qué es el pensamiento estratégico? Supone pensar con un enfoque global en el espacio y el tiempo, definiendo orientaciones a largo plazo, teniendo en cuenta la relación con el entorno. Es decir, con base en mi presente, con base en lo que yo estoy viviendo hoy, cómo puedo proyectarme al futuro, cómo veo el futuro y me anticipo a posibles situaciones. Frente al tema de la gestión estratégica, hace referencia al modo de actuar como instrumento de transformación del pensamiento estratégico en cambio organizativo mediante la definición de una visión de éxito de la organización. Y la otra, que la planificación estratégica se concibe como una herramienta que permite a las organizaciones alcanzar la visión de éxito que analiza la situación de la organización y su entorno. No se queda mirándose solo el ombligo. Mira, levanta la cabeza, mira a su alrededor y trata de buscar acciones de manera integral, involucrando su propia organización, eh, involucrando su entorno y cuando hablo de entorno, estoy involucrando también en la nación como tal, ¿ok? No es solamente la ciudad en donde está o el municipio en donde está, no, viéndolo de lo más pequeño a lo más grande. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que de estas tres nociones que hemos hablado, resultan dos elementos fundamentales que se deben tener en cuenta en la planificación estratégica, lo que es la proyección en el tiempo, o sea, a largo plazo, y la consideración del entorno. O sea, no solamente verme yo como empresa, sino mirar la cabeza, ver el sector en el que yo estoy ubicado, ver cómo es mi relación con el entorno y cómo me afecta ese entorno a mí directamente como organización. ¿Listo? Entonces, básicamente, estas son unas definiciones de lo que es la planificación tributaria. La planificación tributaria permite el aprovechamiento de opciones de ahorro que las propias leyes tributarias, de manera expresa o tácita, ponen a disposición de los contribuyentes, ¿sí? Esa planificación tributaria, digamos que es un sistema desarrollado por sujetos pasivos, o sea, nosotros como contribuyentes somos un sujeto pasivo para disminuir nuestra carga fiscal considerando los vacíos existentes en la ley o en situaciones que el gobierno o que el legislador no fue lo suficientemente explícito, ¿sí? Entonces, digamos que mediante las vías de salidas que la misma ley civil, la misma ley mercantil o la ley tributaria le permite según sea el caso y el impuesto. Entonces, esa es una de las primeras definiciones, Fraga en el año 2005, pero hay otra definición que es la de Galárraga en el año 2012. Él señala al respecto y dice que la planificación tributaria es ese planeamiento tributario, es ese gerenciamiento de impuestos o esa economía de opción o elusión tributaria. La idea que se plantea estas herramientas no se orienta para excluir ingresos o rentas, ni para ocultarlos, tampoco para disimularlos y en ningún caso para evadir obligaciones fiscales. Esas estrategias
refiriéndose explícitamente a la planeación tributaria, buscan la observancia a lo dispuesto en la normativa legal patria, es decir, de nuestro país, y a las normas internacionales de información financiera con el propósito de evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales, por defraudación y evasión en los pagos tributarios que le correspondan. Por ese motivo, esta herramienta debe evitar abusar de las formas jurídicas. Es una forma en la que lo plantea Galárraga, pero díganme ustedes, si la ley tiene vacíos, no es clara, es un error netamente de los legisladores que están ahí precisamente es para evitar que pasen ese tipo de errores y ellos lo cometen, pues yo veo que existe ese vacío en la norma, pues yo trato de aprovecharlo. Sí, esa pena es de lógica, ¿sí? Se cae de su propio peso. Y eso no es que yo esté evadiendo, no, yo me estoy beneficiando de un vacío de la ley, porque eso es lo que pasa. Si la ley no es clara, si la ley sale con ese tipo de vacíos, pues, y yo veo que tengo oportunidad de aprovechar ese beneficio implícito en ese vacío, pues yo trato de apropiarme de ese. Veo una manito levantada de Kelly. Cuéntanos, Kelly, Profe, buenas noches. ¿cómo Disculpe, lo vas? que pasa es que no sé si tú cambiaste la presentación, pero no la estamos viendo en pantalla. Bueno, al menos yo Ay, miércoles, ¿están sigo viendo? viendo la primera. Pero no me escuchaba. ¿En serio? ¿No están viendo la presentación? No, sigue igual en los objetivos de posiciones de motivos. No, pues solamente vemos su... No, profe, Buenas leyes, profe. exacto, vemos su foto. ¿Mi foto? No puede ser. Todo lo que he hablado y se nos quedó ahí la presentación. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir a ver si se nos arregla. ¿Listo? Y hacemos un recorrido rápido por esos slides, como para que no nos quede el vacío del tema. ¿Listo? Entonces, porfa, díganme si ahí ven dos cuadritos que tengo en la diapositiva. Sí, ahora No sí. sé si soy yo, Sí, pero yo no veo nada. Entonces me voy a salir sí, y vuelvo a ingresar. ¿Vale? son dos cuadritos, profe, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, me voy a devolver y me dicen en cuál fue que quedamos. ¿Ok? ¿Les parece? Y no importa, hacemos un recorrido rápido, pero lo importante es que nos quede claro, es lo que busco. Esta parte del análisis que hicimos de las reformas tributarias, ¿quedó claro? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Ese era el único que se veía. Sí, solo eso. Perdón, no escuché muy bien. Solo se vio ese en el transcurso Ah, de lo que he hablado. No muy se había bien. visto más. Perfecto, muchas gracias. Entonces, habíamos dicho que la planificación básicamente persigue tres elementos básicos de la planeación tributaria. Busca lo que es desarrollar el pensamiento estratégico. Aquí están viendo esta diapositiva, tres círculos. Sí, profe. Perfecto. Ay, me da pena que les tenga que preguntar, pero es como para no correr otra vez ese riesgo y que queden ustedes con ese vacío, ¿ok? Entonces, venga, estoy pendiente del chat. Ok, perfecto. Entonces, les decía que la planeación, pues básicamente se enfoca en estos tres pilares, en lo que es el pensamiento estratégico, y ese pensamiento estratégico supone pensar con un enfoque global en el espacio y el tiempo, definiendo unas orientaciones a largo plazo, es decir, yo me proyecto en el tiempo y debo tener en cuenta la relación con el entorno. ¿Listo? Eso es pensamiento estratégico. Pero también tenemos lo que se conoce como la gestión estratégica. Y por gestión estratégica se entiende el modo de actuar como un instrumento de transformación del pensamiento estratégico en el cambio organizativo mediante la definición de una visión de éxito de la organización. Es decir, yo ya logré proyectarme por medio de este pensamiento estratégico, me logro proyectar en el tiempo. Ahora lo que tengo que hacer es, con esa proyección, ¿cómo la traigo a hoy para crear una serie de estrategias por medio de la gestión estratégica y empiezo a crear actividades que me lleven a poder desarrollar o a poder, en ese tiempo que me proyecté, por lo general es a un año, entonces me proyecto a un año y trato de decir, ok, ahí puedo aprovechar tal beneficio, voy a contratar a varias personas menores de 28 años para que este sea su primer empleo y ahí voy a obtener
un descuento del 120% del impuesto. Ok, pues ese es un plan que usted tiene a largo plazo y por medio de la gestión estratégica lo va a empezar a materializar. Y luego viene el tercer paso, que es la planificación estratégica, que es lo que se conoce como esa herramienta que permite a las organizaciones alcanzar la visión de éxito, que analiza la situación de la organización y su entorno. ¿Ok? Entonces, todo proceso de planeación tributaria descansa en estos tres ítems, en estos tres pilares: el pensamiento estratégico, la gestión estratégica y la planificación estratégica. ¿Ok? Luego, estaba hablando, bueno, no nos perdimos de mucho. Entonces, luego estábamos hablando de unas definiciones que dieron unos autores específicos sobre lo que es la planeación tributaria. Y aquí para Fraga, del año 2005, él definía la planificación tributaria como esa acción que permite el aprovechamiento de opciones de ahorro que las propias leyes tributarias, de manera expresa o tácita, ponen a disposición de los contribuyentes. ¿Ok? ¿Qué es eso de tácita? Que así no lo diga, implícitamente uno entiende eso, ¿sí? Por eso, esos son los vacíos jurídicos que puede ser que yo no los vea porque no soy abogado, pero si en mi organización hay un abogado y ojalá tributarista y le muestro las leyes, él fácilmente va a decir, pero ¿sabe qué? Aquí nosotros podemos hacer esta jugada. ¿Por qué? Porque ahí no está prohibido. Y un principio del derecho es todo aquello que no está prohibido está permitido. Entonces, digamos que empiezan a jugar con ese tipo de cosas y a sacar un beneficio propio. A eso se le conoce como elusión. ¿Listo? Pero no es el único autor que se ha expresado frente a temas, a definir lo que es la planeación tributaria. Galárraga, del año 2012, señala, referente a la planificación tributaria, que es un planeamiento tributario o un gerenciamiento de impuestos o una economía de opción o elusión tributaria. La idea que se plantea estas herramientas no se orienta para excluir ingresos o rentas ni para ocultarlos, tampoco para disimularlos y en ningún caso para evadir obligaciones fiscales. Es decir, él ya le da un tratamiento estratégico a la planeación tributaria. Él dice, yo trato de coger las herramientas que encuentro, sea en el estatuto tributario, sea en la ley, la norma. Si la norma tiene algún vacío, yo trato de aprovecharme de eso porque el error no es mío, el error lo cometieron, lo cometió directamente el gobierno, ¿ok? Y esas estrategias buscan la observancia de lo dispuesto en la normativa legal del país y a las normas internacionales de información financiera con el propósito de evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales, por defraudación y evasión en los pagos tributarios que le correspondan. Por ese motivo, esta herramienta debe evitar abusar de las formas jurídicas. Y la última definición es Villasmil, del año 2011. Él refiere que la planeación tributaria es una herramienta que nace como respuesta a ciertas contingencias tributarias que afectan a las organizaciones y a sus dueños o a los, también digamos que a los accionistas. Y de esa manera la planificación tributaria se utiliza con el objetivo de buscar la optimización de la variable tributaria con estricto apego a las normas legales. No estoy haciendo nada ilegal. No estoy evadiendo impuestos, no estoy escondiendo ingresos, no estoy haciendo ninguna triquiñuela contable ni nada. Simplemente estoy apegado a la norma y con base en lo que me dice la norma, estoy tratando de mirar cómo pago un impuesto justo. Y esa es la clave. O sea, es la planeación tributaria se enfoca en eso, en que las empresas, en que el sujeto pasivo, que somos todos, llámese personas jurídicas o personas naturales, que ese sujeto pasivo pague un impuesto justo. ¿Ok? Entonces, que aproveche las exenciones, que aproveche los descuentos, los beneficios tributarios, que aproveche todo lo que la norma le ofrece y lo aplique para pagar un impuesto justo. No que evada, no que no pague, no que sea marrullero al momento de emitir sus estados financieros y esconder cuentas, etcétera, etcétera. No, es ser totalmente transparente, pero buscando siempre pagar lo justo. ¿Listo? Entonces, quiero que se lleven esa idea, que uno con la planeación tributaria lo que busca es pagar un impuesto justo, no es más, ¿ok? Entonces, esa planeación tributaria es esa herramienta estratégica de decisión de negocios que está caracterizada por un conjunto, digamos que por un conjunto orquestado, bueno, por un conjunto coordinado de comportamientos empresariales
que están tendientes a crear relaciones y situaciones jurídicas orientadas a la optimización de la carga fiscal dentro del marco de la legalidad y buscando disminuir siempre los costos. Eso es para cerrar el tema de esa definición tributaria, de la planificación, de la planeación tributaria. Acabo de cambiar de slide. Se llama la planificación tributaria, empieza dando respuesta a 3 preguntas. Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son esas 3 preguntas? La primera es, ¿dónde estamos hoy? ¿Sí? Ahí, en este ¿dónde estamos hoy? Pues habrá obviamente que la organización hacer un análisis de la situación, posiblemente tendrá que hacer un estudio a nivel tributario al interior de su organización. Cuando digo un estudio, puede ser inclusive hasta una auditoría tributaria con el ánimo de decir, ay, hermano, es que usted no tuvo en cuenta este decreto y no descontó eso y mire, pagó, se descuadró ahí en 72 millones, pagó de más, miércoles, ¿cómo así? ¿Ok? Entonces, hay que hacerse ese análisis tributario para determinar situaciones que dejé de usar, ¿listo? También debo hacer un análisis del entorno, mirar la normativa legal y los criterios de interpretación. Solo en este punto, ¿dónde estamos hoy? Y el último aspecto de este punto, el primero, ¿dónde estamos hoy? Es hacer un análisis interno, es mirar, hacer como una lista de chequeo, como un diagnóstico de las capacidades que tengo en mi organización, pero capacidades tanto materiales como humanas, ¿ok? Eso cabe dentro de ese ¿dónde estamos hoy? La segunda pregunta es, ¿dónde queremos ir? ¿Sí? Y ahí tenemos que plantearnos, de pronto va a haber que replantear los objetivos y las metas que la empresa misma se ha trazado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la pandemia nos enseñó y nos dio una lección que no solamente las cosas son presenciales, sino que también tenemos que tener una buena página web, tenemos que tener un buen sistema de mercadeo en Internet que nos permita mover nuestros productos por ese mecanismo y de esta manera alcanzar a otros clientes que de pronto nunca los habíamos contemplado. Y a propósito, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de conocer el gravísimo error que cometió Codensa, bueno, ahora se llama Enel Codensa, con su famosa tarjeta de crédito, la tarjeta Codensa. ¿Qué hicieron? Los muy animales, porque es que no les cabe otro adjetivo, nunca contemplaron que su tarjeta de crédito sirviera para hacer compras por Internet. ¿Ok? Fueron casi 5 meses que esos tipos no tuvieron ventas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos encerrados, nadie podía, digamos que si salían, salían a comprar algo, pero por lo general las tarjetas de crédito se utilizan, es como para compra de activos y ese tipo de cosas. Cuando digo activos en la familia es un televisor, y la lavadora, ese tipo de cosas. Entonces, ese pequeñísimo error, esa falta de visión de la gerencia y del órgano de gobierno de ese tipo, de esa línea de producto en Codensa, llevó a esa situación. Casi 5 meses de inactividad, las ventas por el piso por medio de esa tarjeta de crédito. Lo primero que hicieron tan pronto abrió el gobierno fue, mis amores lindos, les tenemos la nueva tarjeta, vengan y cambien esa tarjeta que no les sirve para nada, sino esta les va a servir para todo. Y ya, claro, empezó toda la gente a ir a cambiar, pero después de 5 meses de inactividad. Fue un platal que perdieron. Y es precisamente eso. Cuando los objetivos y las metas que nos hemos trazado, llámese a mediano o a largo plazo, no están bien definidos, yo tengo que entrar y replantear esa situación. ¿Por qué? Porque me puedo quedar rezagado. Todo lo que ganaron las otras empresas, Tarjeta Éxito, Cencosud, todas esas otras empresas, al costo, todas ellas hicieron su agosto precisamente con ese tipo de productos porque ellos sí tenían tuvieron la visión y se percataron a tiempo de que esa tarjeta de crédito sirviera para hacer compras vía Internet. El segundo aspecto de este punto de dónde queremos ir hace referencia a determinar el impuesto sobre la renta, pero fundamentado en la renta fiscal gravameral al cierre del ejercicio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Es que, mire que es que siempre tratamos de, a veces no pensamos bien y cometemos errores tan bobos
que imagínese que usted cuando va a declarar renta, usted lo hace básicamente sobre los actos fiscalmente realizados. Existen los actos contablemente registrados que hace referencia al devengo, es decir, cuando yo los causo. Cuando yo causo los efectos, bueno, las transacciones que realiza mi organización, yo las debo registrar. Yo debo, por norma, debo registrarlos al momento en que se realicen. Pero cuando yo voy a declarar renta, yo solamente declaro sobre lo realmente o sobre lo que es fiscalmente realizado, es decir, lo que ya se materializó. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a vender un inmueble, llámese un lote de no sé cuántas hectáreas, por 1.500 millones de pesos, y lo estoy vendiendo entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, pues no le va a servir de nada. Y no le va a servir de nada porque usted ya esa ganancia ocasional la va a tener que declarar en ese periodo contable. Es decir, por ahí en marzo, en abril. Entonces no va a tener un buen margen para poder hacer un buen uso de eso porque directamente le van a cobrar esa diferencia por ganancia ocasional. Entonces, ¿qué se recomienda? Que si usted va a vender un inmueble a finales de año, hombre, espere y véndalo en enero para que tenga por lo menos, no se va a salvar de la ganancia ocasional, del impuesto por ganancia ocasional, pero sí va a poder trabajar ese dinero durante un año, ¿ok? Entonces, no todo es dinero, no todo es ahorro. A veces uno lo que necesita es flujo de caja para poderse seguir moviendo en la organización. Y eso es lo que se obtiene cuando uno puede hacer ese tipo de transacciones. Y nótese que no estoy haciendo nada legal, nada ilegal, perdón. Por el contrario, estoy desaprovechando ese lapso de tiempo. Es como cuando usted tiene la tarjeta de crédito y sabe que el corte es el 20 de cada mes y usted realiza las compras el 21 y sabe que eso no se lo van a cobrar en este corte, sino que se va casi que 45 días después y no le cobran intereses porque usted difiere eso a una cuota. Entonces, es un mecanismo de financiación y no está haciendo nada ilícito. Usted se está aprovechando o está obteniendo ese beneficio que le dan esos cortes, esos plazos. ¿Por qué? Porque así está diseñado. Entonces, pues digamos que de esa forma, eso es lo que hay que analizar en planeación tributaria. ¿Ok? Ahora, hay también que tener en cuenta que debemos identificar, tener plenamente claros e identificados todos los incentivos tributarios, ¿sí? ¿A qué nos podemos acoger? ¿Será que este beneficio aplica a nuestra organización o no aplica? Etcétera, etcétera. Pero eso se hace cuando estoy analizando estratégicamente mi organización. Y la última hace referencia a cómo podemos llegar a donde queremos ir. Pues básicamente analizándolo desde 4 puntos de vista, que son analizando las necesidades materiales y humanas, cómo podemos llegar a donde queremos ir. Yo tengo que saber con qué equipo humano cuento, con qué tipos de materiales voy a seguir desarrollando mi objeto social, qué tipo de información me va a suministrar la gerencia. Otro aspecto importante es el personal interno de la organización y algo bien importante, los asesores externos. ¿Por qué los asesores externos son fundamentales cuando una organización acude a ellos a nivel de consultoría? Porque estas personas tienen la experticia necesaria y conocen todo el entorno para podernos recomendar cuál es la mejor manera sin cometer ningún acto ilícito de obtener los mejores beneficios tributarios. Entonces, dése cuenta que esa planeación tributaria es ese conjunto coordinado de acciones o de comportamientos que están orientados a optimizar la carga fiscal. ¿Listo? Digamos que hay unos aspectos a considerar. Aquí cambié de slide. Sale una plantillita con 6 ítems, 6 barritas de colores. Sucede que hay varios autores que consideran, dime. Sí se ve la presentación. Ay, gracias, muchas gracias. Entonces, varios autores señalan que una vez se ha tomado en cuenta lo que establecen esos 3 interrogantes que veíamos en el slide anterior, se deben considerar algunos aspectos en su realización y entre ellos están, en primera instancia,
el primero que se denomina la forma de sociedad actual del negocio o explotación comercial y cuál es la forma más adecuada para el país en cuestión. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo conocer mi negocio, debo conocer el sector al que pertenezco y debo conocer cuáles son las bondades que ese sector y el ejercer esa actividad me trae como beneficios a mí como empresario. Pero viene una segunda opción y es, ¿cuál es la estructura de financiamiento más aconsejable? ¿Será que me conviene a mí, si yo necesito liquidez, me conviene ir a pedir un préstamo a un banco? O más bien, yo creo que si soy una sociedad anónima y saco unas acciones a la venta, ¿será que ese es un mejor mecanismo de financiación para mí como empresario, como gerente? El otro aspecto tiene que ver con qué controles existen en materia de precios de transferencia de bienes, tanto tangibles e intangibles. Es decir, yo conozco bien esa dinámica porque si no la conozco, posiblemente estoy cometiendo errores. Y son errores que por lo general estoy dejando de aprovechar beneficios porque desconozco ese tipo de materia. ¿Ok? Lo otro tiene que ver con la existencia de tratados para evitar doble tributación. Y ya hoy en día, digamos que Colombia ha podido realizar varios tratados de doble tributación con países, por ejemplo, los de la CAN, los de la Comunidad Andina de Naciones, en donde, pues digamos que si usted tiene una empresa y desarrolla su actividad en uno de los países de la CAN, usted no tiene que declarar esos ingresos que obtuvo en ese país acá en Colombia. Entonces, pues es algo que nos beneficia como sujetos pasivos de la obligación. En quinto lugar, la existencia de restricciones fiscales o cambiarias a la repatriación de capitales y o utilidades. ¿Ok? Es todo ese tema que ha buscado bueno, digamos que el gobierno ha venido luchando contra ese flagelo. Y es que las personas más ricas se llevan los recursos para otros países y allá los invierten, allá pagan impuestos, obviamente a una tasa mucho más baja, pero es un recurso que está dejando de obtener Colombia. Obviamente eso también pues se ve amparado por por la no existencia de un tratado en donde se suministra información acerca de esos bienes que tienen los colombianos en otros países y pues ahí es en donde viene uno de los grandes descalabros y esa ha sido una lucha, sobre todo este gobierno, en tratar de evangelizar a las personas que tienen bienes en el exterior, que los declaren acá y que paguen sobre ellos acá. Pero pues, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el beneficio? Ay, me van a dar un descuento ahorita y sé que el siguiente año, ¡pum!, me mandan la tarifa plena y quedo pagando tanto acá como allá. Entonces, pues, es difícil de poderlo medir, ¿listo? Y la última es el último aspecto a considerar dentro de la planeación tributaria es la existencia de restricciones con relación a los pagos por asesoramiento técnico prestado desde el exterior y cuál es el costo fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que en Colombia tenemos una mala práctica y es que cuando se contrata a una persona extranjera, esa persona debe pagar una retención en la fuente. Creo que está calculada en una tasa del 20%. Entonces, si él cobra 1.000.000, de entradita le descuentan el 20% y le giran únicamente 800.000 pesos. ¿Qué está pasando? Que por lo general los extranjeros lo que dicen es, no, pues usted me paga el 1.000.000 pleno, el 1.000.000 neto, que si hay impuestos, eso lo asume usted. Entonces, muchas empresas, por tratar de hacer uso de esa mano de obra calificada, están asumiendo una carga tributaria adicional que le pasa factura al momento de declarar esos ingresos, ¿ok? De declarar esos servicios que se están contratando. Entonces, son situaciones y son aspectos que hay que tener en cuenta para tratar de evitar o corregir o ser claros al momento de la contratación de ese tipo de mano de obra, ¿ok? Otro de los aspectos tiene que ver con unas formas o algunas formas para planificar aspectos tributarios. Y sucede que se puede hacer planificación simple para el cumplimiento o planificación compleja para mejorar la gestión y su objetivo, pues se va a traducir en las siguientes premisas. Primero, en disminuir el impacto fiscal dentro de la legalidad, en optimizar las finanzas de la organización, en que se dé la correlación costo-beneficio a favor de la empresa, es decir, que estas dos variables,
costo y beneficio tengan relación. Que la una me indique si yo estoy obteniendo los máximos beneficios o si de pronto estoy teniendo más costos y menos beneficios, pero que eso yo lo pueda identificar. Eso es correlación. Y luego viene lo que es la planificar, es adelantarse a la salud financiera de la empresa. ¿Ok? Eso es lo que se busca con la planeación tributaria. Tratar de tener una salud financiera en buen estado, una salud financiera óptima que me traiga los máximos beneficios a la organización. Bien. Y digamos que las variables que intervienen en la planeación, ahí hablamos de dos variables específicas que son el hecho imponible o el hecho generador del impuesto y como contribuyente o como agente de retención. Son esos dos aspectos, ¿ok? El hecho generador y qué tipo de figura soy yo, un contribuyente o un agente de retención. Y digamos que partiendo de esas dos premisas, las incidencias de las decisiones de carácter tributario van a estar enmarcadas desde los siguientes aspectos. El primero es el pago de utilidades. Digamos que aquí es cuando se hace referencia a los dividendos o las participaciones como retribución a socios o accionistas por el capital invertido en la organización. Aquí pues también hay varias cosas que se deben tener en claro. El momento en el que yo voy a pagar esos dividendos, digamos que cuando voy a hacer ese pago, pues obviamente a esos socios que les va a llegar ese dinero, ellos van a tener que declarar esos dividendos y eso pues va a tener un fuerte impacto en las finanzas de cada uno de los socios. Entonces uno lo que hace es tratar de diferir esos pagos 1, 2, incluso hasta 3 años, buscando que la norma cambie para beneficio de ellos. Entonces, que ya no le toque declarar sobre una base del 33%, sino que de pronto el gobierno nacional logró disminuir la tarifa a un 20, a un 25% y de esta forma poder obtener unos mejores rendimientos. Entonces, pero básicamente eso se hace tratando uno de, primero, de hablar con los socios y decirles, mire, ahorita yo ya tengo los dividendos, usted los puedo pagar cuando usted me diga, pero cuando usted los declare como persona natural, a usted sobre eso le van a cobrar una tarifa muy alta. Entonces, usted me dirá, si más bien yo los puedo seguir trabajando en la organización, más bien le reconozco un interés sobre eso, pero yo como empresario lo puedo seguir trabajando y cuando la tarifa disminuya en el siguiente año o aquí a 2 años, pues yo le devuelvo el dinero para que, con todo intereses, y usted no perdió corrección monetaria sobre esos recursos y aparte se va a ver beneficiado por un nuevo beneficio tributario, porque puede que disminuya la tarifa. Entonces, esas tarifas de los dividendos son de las que más tratan de modificarse en cada que hay una reforma tributaria. Entonces, pues vale la pena contemplarlo. Dime, ¿alguien quiere participar? Ok, listo. Entonces, el segundo aspecto, la segunda variable que interviene en la planeación es la rentabilidad operativa. Es decir, ahí se hace referencia al resultado de una correcta aplicación de las normas tributarias. El tercer aspecto, el progreso del país. ¿Sí? Digamos que la correcta recaudación de los impuestos a cargo de la empresa va a permitir la creación de reservas y provisiones. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted ve, y eso no es un argumento, eso no es algo que le permita a uno justificarse, sino que por el contrario, debería ser una motivación el que usted pague el impuesto y pues ya quedará a conciencia del gobierno si lo utiliza bien o lo utiliza mal. Lo que pasa es que nosotros, pues digamos que como personas, y eso es no perfectamente normal, que veamos que si la corrupción sigue creciendo, si la situación va cada vez degradándose más, y gracias a nuestros recursos, pues digamos que uno ya ahí se desanima, se desincentivan las personas y dicen, no, pero no vale de nada pagar los impuestos porque se los están robando, los están desviando o las pocas obras que hacen las hacen de tan mala calidad que después salen, como dicen las mamás, más caro el caldo que los huevos. Entonces, ese tipo de mensajes que indirectamente nos manda el gobierno a través de los actos de corrupción y que uno los ve que quedan impunes, no hay sanción drástica, no pasa nada, pues como que ese es un mensaje indirecto también y desalienta a aquellas personas
naturales o jurídicas, que sí están pagando sus impuestos, van a sentir ese desaliento y como que van a decir, no, aquí no se justifica, yo tal vez trato más bien de irme a otro país, de radicarme en otro lado, hacer tal cosa, o no pagar, busco la manera de evadir, porque esto no me llama la atención. Ese es el mensaje que nos manda el gobierno, desafortunadamente, cuando no reacciona frente a los actos de corrupción. La otra variable que interviene en la planeación tributaria es la optimización de los resultados y hace referencia a que evitando el pago de sanciones e intereses de mora. Y esto es bien importante, ¿ok? Aquí juega un papel fundamental el contador y si en la empresa tenemos un cuerpo de auditoría o un cuerpo de abogados especialistas tributaristas, con esto vamos a poder evitar cometer errores tributarios y evitar esas sanciones, pues a la larga me va a venir a generar un ahorro porque evité caer en ese tipo de malas prácticas. Por eso es que es importante esas auditorías tributarias que yo les mencionaba al comienzo, que les decía que era fundamental cuando en una organización se empieza o se están dando los primeros pinitos para hacer la planeación tributaria. Y es hacerme un examen, un autoexamen y decir, uy, claro, mire, aquí cometí un error, hubo una debilidad en este aspecto y cómo la voy a entrar a corregir para no volverme a saltar ese beneficio, para aprovechar al máximo todos los beneficios a los que yo tengo derecho, ¿ok? Y la última variable es la financiación. ¿Qué es eso de la financiación? Hace referencia a la generación de recursos que permitan dar oportuno cumplimiento a las obligaciones tributarias. Esos son las 5 variables que intervienen en la planeación tributaria. ¿Listo? Vienen luego los factores que hacen necesaria esa planeación, son 4 los factores. Los permanentes cambios en la legislación tributaria obligan a las compañías a analizar ese impacto que va a tener esa nueva reforma tributaria y buscar estrategias inmediatas para reducirlo. Yo les decía ahorita, uno de los factores que más nos va a doler en la próxima reforma tributaria es que le van a meter la mano a la canasta familiar. ¿Ok? Otro va a ser que la renta presuntiva, que para el 2022 iba a estar proyectada en 0, posiblemente no va a llegar a 0. Posiblemente la van a volver a subir por ahí a un 2, a un 2.5. Entonces, ese tipo de situaciones que uno ve y sin ser el super experto en tributaria, puede uno decir, ay, mire, teniendo en cuenta la pandemia, el hueco fiscal, los graves problemas que tiene ahorita la nación frente a temas financieros, pues es apenas obvio entender que el gobierno va a salir en esa cacería de brujas a buscar recursos por donde sea. Y uno de esos, pues, ¿qué más fácil es que recaudar a través de un impuesto como el IVA, que es un impuesto flexible, que es un impuesto, vuelvo y digo, fácil de recaudar? ¿Por qué? Porque lo hacen empresas grandes y a eso súmele que ahora ya se implementó completamente el tema de la facturación electrónica, entonces el gobierno tiene toda la información para poder hacer cruces de información y poder determinar cuáles son los verdaderos ingresos de las diferentes empresas y a eso súmele la nómina electrónica. Entonces ya el gobierno va a tener toda la información y lo más probable es que aumente el rango de personas que van a tener que declarar renta, así no tengan que pagar, pero que van a tener que declarar y eso le va a permitir tener un mejor control fiscal. ¿Ok? Entonces, son aspectos que sin saber, sin ver un primer borrador, porque no ha salido ese primer borrador, pero ya digamos que la experiencia nos muestra que van a atacar por este lado y por este lado, ¿ok? Y digamos que no es que el tema de facturación electrónica sea malo y mucho menos el de nómina electrónica. Lo que pasa es que cada vez va a ser mucha más la data que va a tener la DIAN y va a ser mucho más sofisticados los algoritmos que van a desarrollar para poder hacer un mejor planeamiento, porque así como las empresas y las personas hacemos planeación tributaria, la DIAN también se proyecta con base en eso y hace crea una serie de planes y estrategias para aumentar el recaudo. Y es ahí en donde comienzan a buscar que tener más nivel de información de las personas y con base en eso empezar a decir, bueno, yo necesito que usted empiece a declarar renta y comienzan a declarar ese tipo de rentas y hacer cruces de información. Esto, y es un punto que vamos a ver casi al final del curso, se llama índices de coherencia tributaria.
¿A qué hace referencia a eso? Y la DIAN maneja unos indicadores por medio de los cuales él dice, mire, la empresa, qué sé yo, la empresa Alpina me está declarando, me declaró impuestos por 5.000 millones de pesos, digamos que sobre el impuesto sobre la renta. Me declaró un impuesto, pagó un impuesto por valor de 5 millones de pesos. Entonces ellos lo que hacen es, generan unos indicadores que con toda la información que tienen y todo lo que han podido recaudar de esa información exógena de todas las empresas, que básicamente la información exógena es como los anexos de la declaración de renta de una organización, porque ellos dicen, me está declarando 5.000 millones de pesos y comienza a mirar, pero es que usted tuvo una venta de un terreno, muestra a ver si me pagó de ganancia ocasional sobre esa venta de ese inmueble. Usted tuvo ingresos por tanto, muestra a ver si me los declaró y comienza a hacer esos cruces y a eso se le llama indicadores de coherencia tributaria, que no es más que validar que lo que pagó ese señor en realidad era lo que debía pagar, ¿ok? Cuando eso falla, cuando eso saca alertas, entonces es cuando le sale a la DIAN y dice, uy, toca citar a fulanito de tal porque no pagó lo que era. Puede ser que ese índice de coherencia tributaria haya fallado en algo o yo tenga la plena justificación del por qué se dio esa disminución, por qué no pagué el 100% de lo que tenía que pagar. Obviamente, y eso para nosotros como contadores, lo más importante, y eso es sagrado, lo más importante son los soportes. Si yo tengo cómo soportar ese tipo de transacciones y justificar el por qué no se declaró lo que se debía declarar, pues no hay ningún inconveniente. Pero queda avisados que la DIAN los va a citar por eso, ¿ok? Entonces, el hecho es cómo me defiendo yo o cómo justifico esa acción en esa declaración de renta. ¿Listo? El otro aspecto, el otro factor es la presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados. Cada vez, pues los socios le exigen a la gerencia, oiga, bueno, las ventas disminuyeron. ¿Por qué disminuyeron? No, que es que la pandemia, el contrabando, China, Trump, y empiezan a dar una serie de justificaciones y dicen, no, a mí me duele mucho, pero o esto lo mejora, usted busca las estrategias que son, o yo simplemente saco mis recursos y me los llevo a otro lado donde sí me generen los rendimientos que yo estoy esperando. Entonces, esa presión hace que la gerencia busque y eche mano y encuentre ayuda en la planeación tributaria. ¿Ok? Otro aspecto es la aplicación de precios de transferencia en las transacciones con compañías vinculadas del exterior. ¿Ok? Digamos que las consecuencias de no hacer el estudio y no tener la documentación soporte es el rechazo de los costos y deducciones en estas operaciones. Estoy dejando de aprovechar eso. Entonces, tengo que conocer bien cuando estoy haciendo negocios con alguna compañía en el exterior. Y lo último es que las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad. Y tengan cuidado con esta frase de buscan reducir costos. Cuando se menciona esa frasecita de reducir costos, no es que yo vaya a castigar la calidad de mis productos o que yo vaya a empezar a cometer acciones o actividades de pronto ilícitas, a traer cosas de contrabando, a sobornar funcionarios, etcétera, etcétera. No, sino que busco la manera de cómo maximizo la utilización de esos costos. Puede ser que una sea tercerizando la transformación de mi materia prima con un tercero, ¿sí? Puede ser que encuentre otra alternativa, que ya aquí en Colombia de pronto existe alguien que me vende el producto en un 50% de transformación, entonces yo ya solamente tengo que incurrir en un 50%, en ese 50% faltante de la transformación del producto. Es precisamente eso, es buscar cómo reduzco costos sin tener que castigar la calidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo afecto la calidad de mis productos, le aseguro que la competencia se va a dar cuenta y lo va a utilizar eso a su favor, a favor de la competencia, no a favor suyo, sino a favor de la competencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no puedo, en aras de reducir ese costo, sacrificar calidad, ¿ok? Entonces es como para tenerlo bien, ¿cómo se llama? Como bien interiorizado, ¿ok?
Frente a lo que dice temas de la evasión y la ilusión tributaria, aunque lo tocamos la sesión pasada, vamos a mirar 4 definiciones de autores muy renombrados en aspectos tributarios y cada uno con un punto de vista diferente. Moya expone que en el mundo de los impuestos existen estos dos términos, elusión y evasión, y que son utilizados por los contribuyentes y las entidades administradoras de impuestos para describir la decisión de los contribuyentes de no pagar impuestos. Aquí prácticamente se está yendo al tema de la evasión. Está enmarcando evasión y elusión en uno solo. Y no se trata de no pagar impuestos, vuelvo y digo, pagar lo justo. ¿Listo? Fraga dice que la elusión de impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta ley. Y la elusión no es estrictamente ilegal, puesto que no está violando ninguna ley, sino que se está aprovechando mediante una interpretación, en ocasiones amañada o caprichosa, situación que es permitida por una ley, ahí me quedó mal, que es permitida por una ley ambigua o con vacíos. El otro autor, Rosenbuch, dice que la evasión, en cambio, hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, violando para ello la ley. En la evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, lo cual sin duda es ilegal. Y habla acerca de que la evasión es el incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. Básicamente redondea diciendo que la elusión es la conducta que lleva a evitar la declaración y pago de impuestos usando espacios o vacíos que deja la ley sin que ello constituya delito o infracción. Y en la última definición de Villegas señala que son un fenómeno universal, esto no es solamente de Colombia, esto es a nivel mundial, es un fenómeno universal que ha estado presente en todo tiempo y lugar, en todas las clases sociales y en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, es importante saber que el rápido crecimiento de la economía internacional hizo que perdieran interés frente al rápido crecimiento de las bases impositivas, la aparición de nuevos tributos de alta elasticidad como el IVA y el incremento de las tasas de impuestos. ¿Ok? Entonces, pues con este panorama, en donde cada vez nos volvemos más expertos en conocer la norma, en leer, en documentarnos, eso lleva a que tratemos de aprovechar al máximo esos vacíos. Por ende, es que al gobierno le resulta más benéfico apuntarle a impuestos indirectos como el IVA. Prefiere el gobierno incrementar las tasas de recaudo por medio del IVA que de los impuestos directos como la declaración de renta, precisamente para evitar actos como evasión y elusión. ¿Ok? Entonces, me quedo con la última definición. Creo que es más completa y da una explicación mucho más profunda. Pero cualquiera de esas definiciones aplica para el buen concepto acerca de lo que es evasión y elusión. ¿Ok? Entonces, ustedes lo mirarán. Y para terminar, vamos a dar unas conclusiones. Digamos que en primer aspecto, la planificación tributaria tiene por fin o su finalidad es determinar un razonable nivel de tributación en la organización, obviamente, respetando en todo momento las normas legales, es de carácter lícito y ese, digamos que tiene o persigue un objetivo fundamental, que es el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico o de pronto de un defecto normativo. En la siguiente conclusión hace referencia a que la planeación tributaria corrige los procesos administrativos y contables. ¿Por qué los corrige? Porque es que, vuelvo y digo, algo fundamental, y yo no puedo empezar a hacer planeación tributaria si yo no me conozco a mi interior, ¿ok? Si yo no sé a qué se dedica la empresa, si no sé cuáles son sus mejores clientes, si no sé cuáles son los productos que fabrica, si no sé cómo los comercializa, yo tengo que eso conocerlo. Y por eso, reitero y perdónenme que sea tan mamón con eso, pero aplica mucho antes de hacer una planeación tributaria, realizar una auditoría tributaria que me muestre mis puntos fuertes y mis debilidades. ¿Para qué?
para maximizar mis fortalezas y disminuir mis debilidades. Eso me lo arroja una auditoría tributaria. Entonces, en este punto, pues básicamente esa planeación tributaria me va a permitir a mí corregir los procesos administrativos y contables para conferirle a la administración tributaria la cantidad justa, ¿sí? Y de esa forma, a la vez, cuando yo hago esa, digamos que pago el justo impuesto, evito de paso sanciones pecuniarias o de pronto puede llegar al caso de que sean sanciones privativas de la libertad o cierres de establecimientos. Entonces, hay que ser muy juiciosos con el tema de la planeación tributaria. La planeación tributaria no la hace todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque es un tema que se debe manejar con pinzas. No es para todos. ¿Listo? La tercera conclusión hace referencia, ¿y esto por qué no me anda? Ahí están viendo esa, ya están viendo el slide de las conclusiones, ¿cierto? Sí, profe. señor. Ay, Sí, profe. gracias. Se me había olvidado preguntar, me va a tocar devolverme otra vez. Ok, entonces la tercera conclusión hace referencia a que la planificación estratégica tributaria tiene por propósito anticiparse a las reacciones que se están presentando en estos nuevos tiempos que avanzan tan rápidamente en medio de la incertidumbre, ¿sí? Y en donde el actor que no se adapta pierde su participación. Entonces yo tengo que estar atento a cómo se están moviendo los mercados. ¿Cuál es la dinámica que se está viendo hoy en día en los mercados internacionales o en el mercado nacional? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué se está utilizando? Eso, digamos que si yo no estoy a la vanguardia de esos adelantos, me voy a quedar rezagado y el que se queda rezagado, por lo general, tiene que pagar muchos más impuestos porque está dejando de aprovechar muchos beneficios, ¿ok? La cuarta conclusión a la que podemos llegar el día de hoy es que la planeación tributaria nace como un vértice de la planificación estratégica, complementando los procesos y los procedimientos tributarios. Y a la vez, cuando digo que nace como un vértice de la planificación estratégica, es porque se alinean la planeación estratégica con la planeación tributaria, se alinean las dos a la misión y a la visión organizacional. Y esto lo que va a hacer es que va a permitirnos que se planifique mejor al interior de la empresa y a la vez nos va a permitir poder realizar una muy buena planeación, tanto estratégica como tributaria, y esto va a redundar en que lo voy a hacer todo dentro de la norma, dentro de la legalidad, sin violar ningún estatuto, ninguna norma, nada de eso. Todo lo estoy haciendo bajo un estricto orden. La quinta conclusión a la que podemos llegar es que, digamos que la resistencia al tributo es una noción de naturaleza sociológica, que era un poco lo que les decía. El mensaje que nos manda el gobierno con no castigar al corrupto, con ser flexible con los corruptos, con darles casa por cárcel, con permitirles que una vez paguen su condena salgan a disfrutar de sus recursos que se robaron, que no son suyos, sino son nuestros y nos los robaron, ese tipo de mensajes que nos está mandando, pues digamos que no es el más sano. Y en esta conclusión podemos decir que esa resistencia al tributo es una noción de naturaleza sociológica que pretende identificar las diversas formas que adopta el incumplimiento de la obligación tributaria. Y para complementar un poco más esta conclusión, digamos que la noción está, digamos que hace énfasis en la conducta humana, ¿sí? Digamos que cuando una persona evade impuestos es una conducta humana, pero responde a un comportamiento de oposición frente a la obligación tributaria, sea porque usted no ve que eso que está pagando de alguna manera se le retribuye, y no digo que se lo devuelvan por retribuir, sino que usted lo vea en obras, que usted vea que las escuelas funcionan, que usted vea que la educación es gratuita, pero que es de muy buena calidad. Ese tipo de cosas es cuando uno dice, carajo, mis impuestos se ven. Esto sí vale la pena. Yo veo que esto está funcionando y está funcionando de la mejor manera. Eso anima, pero si se manda el mensaje contrario, pues desafortunadamente no se van a poder cumplir los estándares que se esperaban. ¿Ok? Y la última conclusión hace referencia a que aunque los impuestos son algo inevitable, eso está estipulado en la ley, en la Constitución Nacional, que como ciudadanos debemos pagar impuestos para ayudarle al Estado a cubrir sus obligaciones. Entonces,
Eso es ley. Digamos que no lo podemos evitar. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, que aunque los impuestos son algo inevitable, una previsión adecuada puede permitir ahorros sustanciales en la cuantía de las obligaciones tributarias. Y de esa manera, digamos que vamos a poder diferir el momento en que su pago ha de hacerse efectivo, ¿ok? Tal y como les decía, si usted va a vender un terreno, si usted va a vender un edificio, va a vender una casa, no lo haga ahorita a final de año, hágalo a comienzos de año, que igual va a tener que pagar el mismo porcentaje, pero va a poder disponer de esos recursos y va a poderlo trabajar ese dinero, ¿ok? Diferente a si la vende en diciembre, en marzo, hablando como persona jurídica, ya le toca declarar y va a tener que pagar sobre esa ganancia ocasional que obtuvo por la venta de ese bien inmueble, ¿ok? Por eso, a la hora de emprender un negocio, cualquier actividad económica o incluso al tomar otras decisiones de tipo más personal, hay que, digamos que poner en una balanza las consecuencias fiscales y elegir la alternativa más ventajosa. Hasta en eso hay que pensar en muchos aspectos. Si yo voy a tener un proyecto de emprendimiento, ¿cómo lo perfilo para que me beneficie tributariamente y no tenga que pagar tanto impuesto? ¿Ok? Pero eso básicamente lo hace mucho la experiencia, lo hace mucho el conocer el mercado. Digamos que son cosas que no son gratis, no se obtienen leyendo un solo texto, sino poniéndolo en práctica. ¿Ok? No sé, tiempo para preguntas, para abrir debate frente al tema. Si alguien quiere participar, puede hacerlo con toda confianza. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. No, profe, todo claro. Gracias. ¿Todo claro? Bien, bueno, chévere. La próxima sesión, permítame, voy a leerle los temas que se nos vienen como para que se vayan preparando y de esta manera pues sea un poco más dinámica la clase, ¿les parece? Entonces, les voy a decir acá, dentro de los temas que están contemplados para el desarrollo del curso, está, me lo abro porque no lo tenía ahí disponible. Entonces, los otros temas que se vienen son el diferimiento del impuesto sobre la renta, o sea, cómo obtenemos cómo hacemos planeación tributaria haciendo uso del diferimiento de ese impuesto sobre la renta, cómo podemos optimizar la tasa efectiva de tributación. Digamos que una es la tasa real de impuesto, por ejemplo, en la declaración de renta, a hoy la tasa es del 32% y la tasa efectiva es esa que terminamos pagando al final del ejercicio. Entonces, que por lo general no es el 32%, por lo general es el 38%, el 40%. ¿Por qué? Porque no todos los costos y gastos son deducibles. Y eso hace que mi tasa efectiva de tributación se eleve. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo podemos optimizar la tasa efectiva de tributación. Vamos a hablar acerca de lo que son las prerrogativas y los beneficios tributarios y hablaremos también de operaciones transnacionales y cerramos con índices de coherencia tributaria. ¿Ok? Entonces, son temas que nos van a dar una visión muy diferente de lo que es la planeación tributaria, porque ya es en el campo de acción. Entonces, pues nada, si no hay preguntas, entonces, pues los dejo libres para que aprovechen el tiempo. Recuerden, este fin de semana es el examen. El examen va a estar disponible el sábado y el domingo. Yo les mando las instrucciones para que puedan entrar a resolver el examen con total transparencia, total confianza. Recuerden que entra el material que está publicado en la plataforma y lo que hemos visto en estas 2 sesiones. Entonces, pues digamos que no es que sea mucho, es más bien parte teórica, pero
es fundamental que tengamos las buenas bases, ¿ok? Si no tenemos buenas bases, digamos que el día que nos metamos a hacer ejercicios con temas de tasa efectiva de tributación, ahí puede que algo digamos que empecemos a flaquear en varios aspectos. Entonces, por eso hay que tener clara esta parte. Y entonces la actividad evaluativa la pueden entregar hasta el 3 de marzo, ¿ok? 3 de marzo es cuando, como el miércoles, jueves. Me les confirmo. 3 de marzo es el próximo miércoles, o sea, hasta ese miércoles pueden entregar la actividad evaluativa. ¿Listo? ¿Querías comentar algo? No, profe, iba a dar la fecha. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces, recuerden, 3 de marzo pueden entregar el taller y el sábado y domingo va a estar habilitado el examen, ¿ok? No se preocupen, si les va mal, tranquilos que eso no es el fin del mundo. Lo que hacemos es una operación rescate en nuestra sesión de tutoría. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchachos, les agradezco muchísimo la asistencia. Gracias por la puntualidad. Gracias por haberme hecho caer en cuenta que no se estaban viendo las diapositivas. No sé qué pasó, pero bueno, lo pudimos corregir a tiempo. Y pues nada, les deseo lo mejor. Las grabaciones ya están directamente en la plataforma, o sea que las pueden ver directamente, no tienen que esperar a que yo les autorice nada. Todo ya lo pueden, digamos que en esa parte hemos podido avanzar con la nueva plataforma. Entonces, pues ya se está haciendo un poquito más fácil las cosas, ¿ok? Gracias por la paciencia y nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Vale, profe, gracias. Buenas chao. noches, profe. A ustedes, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buenas noches Gracias, para profe. todos. Gracias, profe. Gracias, cuídense. Gracias, profe. A ti, cuídate mucho. Profe, una pregunta. Claro, dime. Ahí en la unidad 1 hay una actividad. Ese no es el examen. Permíteme, voy a entrar a... El que dice taller conceptual. ¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta en la ley 2010 del 2019? Dice IVA, hipoconsumo. Bueno, hay 1, 2, 3. No, son dos actividades. Una es responder ese taller y la otra es el examen. Entonces voy a entrar a la plataforma y te comento ahí. Digamos que en la guía aparece descrita las dos actividades, el examen y el taller. En la plataforma hasta ahora solo aparece el taller. El sábado les aparece el examen para que lo puedan contestar. Este taller lo podemos contestar de una vez. O sea, si ya lo tengo, ya lo puedo enviar. De una vez, sin ningún problema. Ok, profe, muchas gracias. No, a ti, gracias por la pregunta. Bueno, que esté muy bien, hasta luego y gracias. Gracias, que les vaya muy bien.